Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de didáctica 2. Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o noches, depende de cuando estén sintonizando este video. Y en la clase de hoy, que es la número 7, vamos a estar arrancando una nueva unidad, que es la unidad correspondiente a la número 4, a la unidad que denominamos didáctica y currículum. Creemos que es necesario que ustedes tengan en la formación, dentro de su carrera, tengan nociones acerca de lo que es el currículum, dado que de allí se toman los primeros elementos para el cruce con la didáctica. Por eso hemos denominado este bloque de esta manera. Para comenzar, me gustaría empezar diciéndoles que en esta segunda parte vamos a estar teniendo algún tipo de nuevas metodologías con lo que es respecto al espacio evaluativo. Vamos a proponer un espacio de práctica que vamos a estar subiendo entre el jueves y viernes de esta semana, para que ustedes puedan tener el nuevo trabajo, que va a basarse en una propuesta de elaboración de una secuencia didáctica y todo lo que eso conlleva. Así que sin más, para empezar con la clase, les propongo abordar la misma desde los contenidos que están dentro de la hoja de ruta. Así que nos proponemos a verlo ahora mismo. Como les decía, les damos la bienvenida a esta clase, dentro de la cual en la clase vamos a ver la número 4, como decíamos. Para eso te pedimos que tengas más que nada para visualizar este video y a su vez poder tener el aula virtual abierta, realizar las actividades y, como corresponde, estamos siempre sugiriendo que tengan la bibliografía leída para hoy, así pueden abordar la clase de una manera más compleja. De esta manera nos vamos a ir adentrando en el primer autor, que habla acerca de, nos referimos, mejor dicho, a Basil Bernstein, sobre el discurso pedagógico. De ello vamos a notar que Bernstein le da el significado de discurso a un producto de significados socialmente compartidos, pero que no están libres de las condiciones sociales, es decir, las relaciones de poder que controlan la producción de discursos legítimos. Para empezar esta clase me gustaría desmenuzar este tema, porque vamos a empezar a ver si los discursos tienen algún tipo de impacto. Recuerden que estamos viendo la clase de currículum y para ello empezamos tomando el currículum como un elemento discursivo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el nivel del aspecto discursivo dentro de lo que es una transversalidad. El discurso pedagógico obviamente va a concentrar todo un juego de lenguaje y discurso que posiciona a los sujetos, es decir, atraviesa de lo que es los distintos marcos y niveles de concreción de este discurso, empezando por uno de ellos como institución de instituciones, como es el Estado. En este marco se va a desarrollar un discurso pedagógico que tiene que ver con las intenciones educativas y sociales que van a estar puestas en juego en determinado discurso y que van a legitimar determinadas prácticas. Es así que nosotros vamos a notar, si podemos tomar como ejemplo en este caso, tomando prestado la ley 1420 para hacernos alguna pregunta introductoria que tiene que ver ya mismo con la actividad de inicio. Para eso nos proponemos pensar y nos preguntamos, mejor dicho, si podemos pensar a la ley 1420 como un discurso pedagógico. Recordemos la fuerte impronta que signaba el discurso pedagógico, es decir, los proyectos educativos de la ley 1420. Para eso les proponemos pensar si esta ley puede presentar algún grado de prescripción curricular, en tanto ustedes ya han visto dentro de su formación que es el currículum. Ya esta es la didáctica número 2 y estamos viendo que en la didáctica 1 ya vieron algo acerca de esto, pero vamos a abordarlo desde la actividad de inicio, que es la siguiente. Es decir, le dejamos un Padlet, dentro de el aula virtual, donde le estamos proponiendo en el signito más, como ustedes están viendo. En el centro del Padlet hay una pregunta, pero que vamos a desmenuzar un poquito acá, y es, teniendo en cuenta los transcurridos, los 4 años de su carrera, le pedimos que piensen en algunas nociones del término de currículum, que solamente las piensen por ahora, y después le ponemos a ese pensamiento que tuvimos el encuadre de esta ley.
Leyendo el artículo número 6 y 27 hay especificaciones concretas sobre lo que es los contenidos, sobre las materias, sobre los horarios y sobre los agentes, en este caso el docente y el alumno. Para ello te pedimos que puedas completar con alguna idea breve dentro del Padlet acerca de qué es la ley, no específicamente la ley 1420, sino cómo esta ley se puede pensar a través de una prescripción curricular. Es decir, puesto en juego en un texto. Si ustedes pueden hacer un pequeño textito de lo que permite el Padlet y decirnos qué es el currículum y específicamente referido a la pregunta de si podemos pensar prescriptivo a la ley 1420. A los fines de empezar esta clase vamos a ver algunas características del discurso pedagógico. Esperamos sus respuestas y tendremos algún tipo de evolución dentro del aula. Entonces, volviendo. Para tomar el discurso pedagógico, recordemos que, como decíamos al principio, el sujeto no produce sentido de manera libre a través de la combinación de unidades lingüísticas, dotadas de un sentido único y estable. Esto hace referencia a las corrientes lingüísticas más tradicionales que le otorgan solo un significado a un significante y eso se reduce a la mera reciprocidad entre ambos sin ningún tipo de intervención subjetiva. Luego podemos tomar al discurso pedagógico como la práctica, el discurso pedagógico en la práctica constituye a sus objetos, es decir, les otorga identidad. Tiene su realización en la práctica concreta de un contexto determinado por ejercicios de poder presentes en la jerarquización social de los discursos. Ahí ya vemos varios factores. Vemos, por ejemplo, el discurso ligado a la identidad, vemos el discurso ligado a la jerarquización social que produce esa identidad, esa manera de autopercibirse y de percibir a los demás, y una apoyatura en la división social del trabajo. Bien, entonces de esta manera vamos a retomar al discurso pedagógico, pero ya visto desde un campo discursivo, es decir, un campo delimitado a través del lenguaje, con esta jerarquización que mencionábamos antes, con este proceso de identidad, de poder nombrar las cosas. Si tomamos este campo como un campo de disputa en términos de Bourdieu, vamos a ver que en el nivel regulativo de macrosocial se regulan las prácticas del nivel microsocial. Si tomamos, por ejemplo, a la escuela, entonces vamos a decir que esta se corresponde en un determinado contexto, es decir, estas prácticas sociales que son escolares y específicas están inmersas dentro de un marco general que son prácticas sociales. Entonces vamos a llegar a una definición donde Bernstein nos dice que el discurso regulativo general es el que se produce desde el centro del poder. Obviamente Bernstein alude a esta concepción, entonces nos menciona lo siguiente. El discurso regulativo general condiciona y determina y delimita las relaciones específicas en tiempos, espacios y secuencias, contenidos y contextos. Esto alude a un carácter bastante determinista, donde hay una determinación sobre los procesos que tienen que ocurrir, de qué manera, en secuenciación, en tiempos, para que sean prácticas legitimadas y legitimantes. Entonces, de esta manera se encuentra inmersa esa jerarquización, por ende, este poder que mencionábamos hace instantes. De esta manera, el discurso regulativo general tiene como objetivo iniciar y producir y legitimar un orden social determinado por medio de las instituciones, reguladas por medio de prácticas y discursos específicos que se producen en el nivel macropolítico, es decir, el Estado y el campo intelectual, generando planes, programas y proyectos, tanto administrativos, legales como pedagógicos. Pero, ¿qué construye un discurso? Bueno, principalmente Bernstein nos va a decir que constituyen principios dominantes, se asientan sobre valores determinados. El juego por medio de las agencias de reproducción, es decir, como en este caso la escuela, produciría la cultura dominante, es decir, reforzaría y legitimaría la ideología específica, producida desde el Estado, avalada por los técnicos en educación y los cientistas que producen la tecnicidad del currículum, es decir, que determinan de alguna manera el currículum como discurso, volviendo al discurso regulativo general. Este discurso
Por un lado, se propone estar dentro de un campo discursivo que produce algún tipo de legitimación, es decir, produce sentido, produce relaciones en un contexto social específico, regula las posiciones de los sujetos, es decir, determina lo que debe ocurrir, lo que es correcto que ocurra para que de esa manera se den prácticas legitimadas. Es decir, que no hay cualquier tipo de regulación, hay un tipo de regulación específica y tendiente a un determinado posicionamiento ideológico. Ese posicionamiento ideológico va a estar en la propuesta discursiva, en este caso del currículum. Esto es una propuesta que nosotros les estamos mencionando para que ustedes puedan todo el tiempo ir y venir en este pensamiento que tuvimos al principio sobre el currículum. Si nosotros pensamos a la ley 1420, podemos pensar esa producción de sentido. ¿En qué manera? En las escarapelas, en los símbolos, en las acciones, en los rituales, en las maneras de distribuir el tiempo. Así, allí se van dando alguna cita, distintas implicancias de las categorías didácticas que fuimos abordando en los otros teóricos. Pero para Bernstein vamos a decir que no es todo una reproducción lineal, porque no hay una conducta de los actores institucionales que se fijen fielmente a las conductas prescriptas en el discurso regulativo general. Ya se sabe entonces de esta manera que el discurso no es un discurso homogéneo, sino que incluye contradicciones, intersticios, grietas, que esto lo vamos a ir viendo porque los discursos que tienden a la regulación del poder tienden a dejar esta grieta por las mismas contradicciones que subyacen a las ideas. Todo discurso contiene una posición dominante y una posición subyacente. A esta nos vamos a referir un poco más adelante. Pero para seguir pensando un poquito, les propongo en esta presentación dos puntos para pensar. Les sugiero que tomen un momento y las lean. Pausen el video y puedan pensar si alcanza solo con la variable de las microrelaciones, es decir, en aquellos contextos específicos donde los actores no se basan en las conductas prescriptas, si con eso alcanza para poder generar alguna visión crítica o alguna posición de significado, ¿no? Que resignifique la práctica discursiva prescripta. Y por segunda instancia, en el nivel ya macro, nos preguntamos si el Estado va a poder enfrentar a los embates del neoliberalismo y la producción de subjetividad mercantil. Bueno, nos quedamos pensando en esto y avanzamos un poco sobre la clase. Y acá vamos a tener otra pregunta. Si ya sabemos qué es un discurso, con todas las categorías que hemos desarrollado, podemos adentrarnos en la didáctica del currículum. Y nos vamos a preguntar, como nos pregunta Dino Salinas en su texto, ni bien empieza, encabezado, ¿qué es eso llamado currículum? ¿Hay una definición única? Para empezar, vamos a mencionar al currículum con esta definición que nos cita de Grundy. Allí Dino Salinas nos propone esta definición para empezar a desandar este camino de qué es el currículum. Cuando hablamos sobre el currículum escolar, no hablamos sino de la forma en la que una sociedad, en un momento concreto de su historia, organiza un conjunto de prácticas educativas. De la misma forma que podemos entender por currículum de una escuela la manera en la que se organizan en ella las prácticas educativas. En suma, la oferta educativa propia de esa escuela. Bien, en esta conceptualización de currículum, que es de Gilles Grundy, nos vamos a detener un poco sobre este carácter de qué es el currículum para Salinas. O no solamente para Salinas, sino como un puntapié para empezar. Es decir, estamos hablando sobre el currículum y la selección de este texto nos propone decir y decirnos que el currículum puede aparecer como un programa o plan de estudio de carácter oficial, como un conjunto de materias o disciplinas, a veces como objetivos generales que configuran un plan de estudio. Esto lo vemos en el nivel de los planes, programas y proyectos al nivel macro del currículum, a la dimensión macro social, a la dimensión general. Ahora, en el nivel de lo escolar puede aparecer asociado como la idea
tanto del contenido escolar como de las actividades que se derivan en él. Es decir, aquello que está prescripto es lo que puede suceder o debería suceder dentro del aula según las Salinas y según lo que entendemos que es el currículum. Es decir, que el currículum puede presentar una dimensión ideológica, es decir, que el currículum se construye sobre la base de opciones de racionalidad, que siempre vienen a representar visiones diferentes sobre la realidad. Ya empezamos un poco a desandar. Notemos acá que empieza a decir el carácter complejo, situado, sobre todo aquellas definiciones de los problemas dentro del currículum y aquellas, aquí nos dice Salinas, que no son definidas como problemas. Y nos invita a pensar desde Grundy al currículum como la práctica de la educación, como una forma de poder, una fuerza dinámica tanto para la continuidad social como para el cambio social. Esto es lo que vemos acá, lo vamos a seguir desandando. Este es el principio y es el carácter ideológico que puede motivar al currículum, como la propuesta de valores, como vamos a estar siguiendo desde ahora en más. Si pensamos entonces en el carácter ideológico, estamos pensando qué está en juego dentro del currículum. Es decir, las diferentes posiciones e intereses políticos y económicos tienden a ver y a formar y a prescribir determinada forma de pensar y actuar en la enseñanza. Esto, como decíamos en otras clases, en la flecha de abajo ustedes verán que podemos decir que en el currículum se pone en juego una manera de pensar y analizar, de mejorar el currículum. Y como parte de ello pensar y analizar y tratar de mejorar las escuelas. Esto no es una tarea neutral ni neutra. Es una tarea que parte de compromisos, asunciones e intereses. Esto nos va tomando ya para adentrarnos en el carácter no neutro del currículum, es decir, aquel que expresa en su discurso prescriptivo alguna intención educativa y alguna intención social. Este carácter social y complejo tiene que ver con una idea que Dino Salinas nos presenta en el currículum vital y en el currículum escolar. El currículum vitae tiene que ver con nuestra historia, como aparece en la figura, una figura desordenada, una figura que alude a un carácter más complejo de aquella que se presenta en el currículum vitae, aquel que es una simplificación, un recorte de aquello que hicimos en nuestra vida sin adentrarnos en el carácter complejo. Pero si nosotros entonces nos preguntamos sobre el carácter complejo del currículum, entonces nos tenemos que preguntar acerca de aquello que está predeterminado en el currículum como pensado sobre bases universales o sobre una tentativa. Vamos a ver dos planteos al respecto. Estos dos planteos lo que nos permiten es ver la diferencia del currículum. Salinas siempre nos está invitando en su currículum, en su texto, al currículum nos lo presenta como aquel que está compuesto por una racionalidad. Esas intenciones, esos valores que se ponen en juego pueden ser esos valores predeterminados. Entonces tenemos dos definiciones y tomamos la primera como el currículum es el esfuerzo conjunto y planificado de toda escuela destinado a conducir el aprendizaje de los alumnos hacia el resultado de aprendizajes predeterminados. Esto alude a una selección predeterminada, es decir, a aquellos medios que va a dar el currículum para obtener fines predeterminados y aprendizajes predeterminados, es decir, que tiene una prescripción alta, es decir, aquello que está regulado, está fuertemente regulado para que alcance el objetivo que se permite. Eso no estaría nada mal si eso no aludiría al carácter complejo de los actores que están dentro de la institución. Si pensamos entonces a la institución como la venimos pensando desde la racionalidad técnica, el currículum técnico se remitiría a la utilización de medios para determinados fines y el segundo a una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo de tal forma que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica.
Esto tiene que ver con el carácter contextual que ya venimos viendo con Edith Dingwin y que nos propone Stenhouse, en este caso, estas citas de Stenhouse, que no lo cité, perdón, pero nos propone ver al carácter dinámico de todo proceso social y el currículum se enmarca dentro de eso mismo. Pero avancemos un poquito más para ver qué es el currículum. Es así que llegamos a la autora Alicia de Alba. Es muy interesante la propuesta de Alicia porque, bueno, he tenido el gusto de practicar una charla con ella hace un tiempo ya sobre su libro Currículum, Crisis, Mito y Perspectiva, y fue en el marco del ICE, del Instituto de Currículum y Evaluación, y es riquísima la definición de Alicia de Alba y alude al carácter de complejidad, y ahí nos dice este carácter complejo y nos propone pensar al currículum a partir de la complejidad que hoy presenta. Y aparece aquí en esta filmina la definición por excelencia de Alicia de Alba y que resume bastante el carácter complejo del que venimos mencionando porque habla de la síntesis, es decir, una síntesis, un recorte de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias y hábitos que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son diversos y contradictorios. Hay alude a un factor de poder, algunos que tienden a ser dominantes o hegemónicos y otros que tienden a oponerse y a resistirse a tal dominación o hegemonía. Esto lo veíamos en el carácter no prescriptivo y no lineal de los actores del discurso, como nos proponía Bernstein en la primera situación. Entonces, acerca del currículum como propuesta político-educativa, vamos a decir que el currículum es una propuesta político-educativa en la medida en que se encuentra estrechamente articulado a él o los proyectos políticos sociales, que con los diversos grupos que impulsan y determinan un currículum. El currículum así se afirma como una síntesis de elementos culturales que proponen una propuesta, es decir, el carácter político del currículum se ve por aquella propuesta. Es una propuesta político-educativa pensada por diversos sectores, es decir, alude a un proceso de poder. Si pensamos el proceso de poder, pensamos en intereses hegemónicos. Acá toca uno de los puntos más controvertidos del currículum hoy y de la sociología de la educación, porque se refiere a la relación social de la educación con la relación macro social y por ende política. Se refiere entonces acá a los sujetos de la determinación. Alguien tiene que hacer esa síntesis de elementos culturales que conforman esa propuesta. Lo tienen que llevar a cabo, tienen que consensuar dentro de los que llevan a cabo esa propuesta y tienen que hacer una síntesis porque tiene que hacer un recorte. El currículum vendría a ser un recorte de la cultura puesta en juego. Esa cultura y ese recorte poseen estos valores, estas costumbres, estas creencias. Es de esta manera que entonces vemos como hay sujetos con intereses determinados que hacen esa determinación curricular, es decir, que lo prescriben, que dicen que es válido y que no, cuáles problemáticas y cuáles no incluir en el currículum. Podemos pensar, por ejemplo, a la ESI como un elemento contradictorio y de puja de poder. Veamos a la iglesia, vemos el feminismo, distintos diversos grupos. Los problemas que mencionaba de Alba al interior del currículum está referido a que siempre ha sido tomada por sus aspectos estructurales formales, es decir, las disposiciones oficiales como regla prescriptiva y como norma a la que había que apegarse. Esto lo podemos ver en distintas tradiciones pedagógico-didácticas como el normalismo. Es decir, si volvemos a los modelos didácticos, vamos a ver al conductismo como los modelos de asociación de estímulo y respuesta, y esto es lo que se pone en práctica. Ya veíamos el carácter técnico del docente como un aplicador. Se deja de lado entonces así el desarrollo procesal práctico del currículum para comprender la situación contextual de las distintas instituciones escolares. Entonces se refieren al desarrollo en su devenir, es decir, en su dinamismo, en su complejidad, como decíamos hace un ratito. Y es precisamente en este devenir
donde nos proponemos ver las dimensiones generales y particulares a las que alude Alicia de Alba. Las, las dimensiones generales se da cuenta de aquellas determinaciones, aquellas que conforman cualquier currículum y que son inherentes a todo ello. Podemos pensar en una formación básica, en la alfabetización, pero también está relacionado con la parte, con la dimensión particular, es decir, con aquello que son propio a un currículum y su especificidad, pero no se refiere solo a niveles, sino también a estructura y superestructura, es decir, a aquellos aspectos que tienen que ver con la sociedad y el Estado, es decir, en la parte de la superestructura y en la estructura los actores sociales, los docentes, los alumnos, que son aquellos que están por debajo de la estructura de la determinación curricular, pero que lo concretizan en su forma más cotidiana. Es así como Alicia de Alba nos propone tres tipos de sujetos del campo curricular. Notemos que decimos otra vez campo y esto no merece perderse de vista porque hablamos de la estructuración de un campo. Ya hablamos de relaciones de poder con Bernstein, hablamos de los sujetos de determinación curricular, como lo vamos a ver ahora, y vamos a hablar allí de empresas editoriales, el Estado, los grupos de poder como la Iglesia y el mercado. Recordemos aquellos que pujan porque se determine o no se determine el currículum para determinadas ideologías y valores. Recordemos el carácter quizás conservador de la Iglesia frente a la educación sexual integral. Después nos va a proponer en un estado intermedio los sujetos del proceso de estructuración formal del currículum y ahí encontramos a los distintos técnicos. Uno de ellos puede ser los consejos universitarios, los equipos de evaluación y diseño curricular, como les mencionaba antes, en el equipo del ICE, donde yo formé parte para la Facultad de Lomas, es decir, para la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, dentro del encuadre del campo de investigación de la misma, donde me ofrecieron trabajar y ahí tuve el honor de conocer a Alicia de Alba y charlar un poco acerca de estas cuestiones que son tan apasionantes dentro del campo educativo. Después, por último, vamos a tener a la última escala de la jerarquía, y son los sujetos del desarrollo curricular que convierten en práctica cotidiana un currículum. Es decir, la práctica cotidiana de maestros y alumnos conforman, conjunto con el equipo directivo y demás niveles de concreción curricular que también nos habla Alicia de Alba, acerca de lo que es el currículum. Es decir, estos tres sujetos van a estar conformando toda la estructura macro y micro social del aspecto curricular. Bueno, para terminar, les vamos a proponer y esperamos que les haya sido agradable la clase, esta presentación que hemos presentado. Para eso les proponemos una actividad de cierre que la van a encontrar dentro de la plataforma, pero que aquí tienen un avance. Esperemos que puedan entender el carácter complejo y dinámico del currículum como un campo apasionante dentro del ámbito educativo. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos la próxima.